alguien tuvo que soltar algo que afectó al resto. Cuando no hay una vida de revelación de lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros, es cuando Satanás va a cobrar ventaja. Por eso la Biblia dice que no debemos ignorar las maquinaciones. Trajeron lo que encontraron y era una prueba fidedigna de que era una buena tierra. Y Cades Barnea es un lugar espiritualmente que representa como el límite, como la parte limítrofe entre la esclavitud de la que ellos estaban saliendo y el tiempo del cumplimiento de la palabra. Eso era Cades Barneas, porque allí es donde ellos se pararon y de allí enviaron a los espías. Y allí ellos se pararon y allí es donde ellos tenían que haber entendido que comenzaba el cumplimiento de una profecía, de algo que ellos ya venían hace 430 años, venían esperando, pero llegó el tiempo, llegó el momento. Allí en Cades Barneas dice que estaban a 11 jornadas de Egipto, de donde ellos terminaban de salir de la esclavitud, terminaban de salir de la servidumbre. De allí el Señor los sacó con brazo fuerte. Pero luego que ellos vinieron, dice la palabra, ellos dijeron: sí, ciertamente es una tierra que hay abundancia, es una tierra que existe, es un lugar precioso. Pero ellos dijeron: hay gigantes. Y uno de los problemas que ellos tuvieron, y yo no sé si todos, pero cuando uno se pone a ver los nombres de los 12 espías de cada una de las tribus, uno comienza a darse cuenta que son nombres preciosos, que ninguno de ellos el significado tiene que ver con algo malo. Pero hay uno que se llamaba Setur y que significa el que esconde, que significa falsedad. Porque cuando uno se pone a meditar en la palabra, uno se da cuenta que en algún momento, en un punto, alguien tuvo que soltar algo que afectó al resto. Entonces, cuando nosotros nos ponemos a ver los nombres, porque Pablo dice en el libro de Romanos que así como el pecado entró por uno, también la vida entró por uno. Entonces, cuando uno se pone a ver los nombres y lo que significa, uno puede darse cuenta que hubo uno que tenía un nombre que no tenía nada que ver con el resto. Satur, falsedad. Satur, no solo falsedad, sino significa también el que esconde. Y la palabra dice que ellos comenzaron a quejarse. Ellos comenzaron a decir: está todo muy lindo en ese lugar. Vimos todo lo que Dios nos dijo, pero vimos gigantes. Quiero que podamos comprender, porque nosotros fuimos llamados a ser hombres y mujeres de conquista. Pero el problema es que muchas veces, por no tener el hacha afilada, por no llevar una vida de comunión íntima, de comprensión del plan de Dios para nuestras vidas, el diablo logra enfocarnos en el gigante y no en lo que Dios quiere darnos. El diablo logra cambiar nuestra mirada y logra, cuando no hay una vida de intimidad, de comunión, cuando no hay una vida de comprensión en el mundo espiritual de cómo funcionan las cosas, cuando no hay una vida de revelación de lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros, es cuando Satanás va a cobrar ventaja. Por eso la Biblia dice que no debemos ignorar las maquinaciones. ¿Y qué es lo que él quiere hacer? Desviar nuestra mirada, y nos va a poner siempre la mirada, ¿sabe dónde? En los gigantes, no en lo que Dios quiere darnos, en el gigante, en aquello que nosotros vamos a sentirnos indefensos. Va a querer poner la mirada en aquello en lo que nosotros vamos a sentirnos, como dijeron ellos, como langostas. Eso es lo que siempre va a tratar de hacer. Entonces, cuando logra poner nuestra mirada allí solamente en el gigante, es cuando automáticamente nosotros pasamos a ser ya no vencedores, sino derrotados. Por eso es importante que usted y yo no descuidemos nuestra comunión con Dios. Fíjense que de estos 12, 11 tal vez tenían un buen reporte. Usted capaz me diga: sí, pero pero Josué y Caleb, claro, ellos sí tenían un buen reporte. Por alguien tuvo que haber entrado para que el resto se contamine. Y cuando uno comienza a mirar los nombres, uno se da cuenta que hay uno que parece que no tenía nada que ir a hacer, ni tenía nada que ver. La Biblia dice: comenzaron ellos a infectarse o a contaminarse. Trajeron el racimo de uvas, pero cuando llegaron, si leemos el texto de Números, comenzaron a dar un mensaje distinto. Pero alguien afectó, infectó, instigó al resto. Y muchos coinciden y muchos dicen que hubo uno, porque por uno tuvo que haber entrado. Por eso es que nosotros tenemos que entender que Dios tiene un plan. Y la Biblia dice que ellos trajeron
lo que encontraron y era una prueba fidedigna de que era una buena tierra. Y cuando nosotros venimos a Cristo, ¿cuántos tenemos promesas del Señor? Cuando venimos a Cristo, Dios nos entrega innumerables promesas. Pero hay un problema muchas veces, que tenemos las promesas, pero no llegamos al cumplimiento de las promesas. Y es donde nosotros tenemos que comenzar a analizar. Es donde nosotros tenemos que comenzar a tratar de entender por qué no llegamos al cumplimiento.